Muy buenos días, bienvenidos al webinar de UPC Global como parte de nuestro trabajo de compartir conocimientos con todo el equipo o las personas que están relacionadas con el mundo del levantamiento artificial. El tema que vamos a ver el día de hoy es qué condiciones debe cumplir un diseño de gas lift intermitente. Y como les mencionamos, va a estar a cargo del ingeniero Sergio Caicedo. Y me gustaría pues presentarles a ustedes a Sergio y su experiencia en el mundo del levantamiento artificial. Sergio Caicedo es licenciado en física e ingeniero de computación de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y posee un máster en ingeniería petrolera de la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos. Sergio Caicedo es ingeniero de producción senior con 28 años de experiencia como experto técnico y consultor en levantamiento artificial, gas lift, en electrosumergibles, en bombeo de cavidades progresivas y bombeo mecánico. También bombeo jet y también pues en todo lo que se relaciona a sistemas de producción. Ha estado involucrado en la formación y asesoría a más de 700 ingenieros de las distintas empresas donde ha laborado y se ha desempeñado en diversos proyectos de optimización de pozos, también de campos petroleros, así como en la investigación y desarrollo de software enfocado a la detección de oportunidades para maximizar la producción de petróleo y gas en campos convencionales y no convencionales. También tiene una vasta experiencia en soluciones tecnológicas de producción, monitoreo de pozos y campos, yacimientos de petróleo, modelado integrado de activos y estimulaciones. Y ha brindado apoyo técnico a compañías petroleras en el Oriente Medio, Norte y Suramérica y en áreas como optimización y operaciones de campo, implementación de tecnología estratégica y desarrollo de mejores prácticas y estándares de procedimientos operativos. Ha sido conocido como un experto en levantamiento artificial y ha publicado y presentado muchos artículos técnicos en conferencias internacionales, además de ser galardonado con el ESPE Middle East Production and Operations Award en el año 2015 por sus contribuciones técnicas en levantamiento artificial. Así que pues contamos el día de hoy con una persona muy preparada en todos estos temas de levantamiento artificial, así que pues van a tener esa oportunidad de escuchar el tema que trae el día de hoy y poder aclarar las dudas que ustedes tengan en el tema. Adelante, Sergio. Bueno, queríamos hablar un poquito también de la compañía. Somos una empresa líder de consultoría, aportamos soluciones en el área de levantamiento artificial, la optimización de la producción. Estamos dedicados al suministro de software, hardware, además de capacitaciones para analizar y optimizar el rendimiento de pozos de crudo y gas. Nuestra misión está enfocada en satisfacer a nuestros clientes, aportando soluciones integrales para el sector petrolero e industrial. Garantizamos alianzas exclusivas con empresas líderes en tecnología, ofreciendo calidad en servicio, soportada en un equipo calificado especialista de cada área. Nuestra visión principal es consolidarnos como líderes en el ámbito de producción petrolera a nivel mundial, garantizando siempre la seguridad y la salud laboral de nuestros colaboradores. Tenemos 20 años en la industria petrolera, tenemos 4 bases operativas en Latinoamérica, negocios de más de 40 países, representación exclusiva a nivel de Latinoamérica. ¿Qué cosas hacemos? Los servicios, adquisición de información en campo, análisis de optimización, elaboración de planes de producción, capacitaciones especializadas, el UPC Academy, que es una academia virtual. Tenemos cursos online y también cursos presenciales también. Y ahora estamos saliendo con las masterclasses, que son eventos o cursos de una duración de 2 horas, 3 horas máximo. También ofrecemos asesoría y servicios en telemetría y automatización. Aquí están los clientes con los cuales hemos trabajado a nivel mundial y las alianzas con las compañías de Cypher, Theta, IHS y otros. Entonces, esto es para que ustedes tengan una clara idea de nuestra capacidad y sientan confianza hacia nuestros niveles técnicos. Bueno, entonces vamos a hablar ya de la charla de qué debe cumplir un diseño de gas lift intermitente.
Vamos a tener una breve introducción, vamos a hablar las computaciones de las intermitentes, etapas de las intermitentes, que es cumplir un diseño de LAG, intermitente, espaciamiento de mandriles, tiempo de acumulación de apertura de la válvula, tiempo de inyección y cierre de la válvula, todo instantáneo, diámetro de orificio, optimización del pozo de las intermitentes, conclusiones de recomendación. ¿Okay? Entonces, primer levantamiento por gas genérico es un proceso de levantamiento de líquido donde se inyecta gas a una presión relativamente alta de la tubería para hacer fluir o aumentar la producción de un pozo. El continuo, el principio es la inyección continua para disminuir la presión de fondo fluyente mediante la reducción de la densidad de la mezcla, de manera que favorezca el yacimiento y pueda entregar la tasa deseada de fluido de yacimiento. Generalmente se aplica en pozos de flujo naturales que dejan de producir porque la presión de yacimiento disminuye o el agua, porcentaje de agua aumenta. El intermitente, el principio es producir por desplazamiento de columnas de líquido acumulado con inyecciones de gas intermitente, lo que permite que la presión de fondo fluye cíclicamente en un rango muy bajo. Fíjense que aquí no se habla de densidad de columnas ni nada de eso. El levantamiento de gas intermitente se aplica generalmente en pozos de muy baja presión de yacimiento, después de que los pozos ya no fluyen en el eje continuo, generalmente. Por lo general se consigue bajas tasas menores de 300 barriles, pero a veces se pueden llevar sorpresas de 400 y 500, pero normal es esto. No tanto por el método, sino por el contexto donde se aplica. De nuevo, una comparación del continuo. El eje continuo es un proceso continuo de producción, disminuir la densidad. Esto es un proceso transiente, repetitivo de ciclos de producción por tapones. El principio es acumulación, un tapón mientras presurizamos el casing, desplazamiento del tapón mientras despresurizamos el casing. Esencialmente eso es lo que está pasando. Las etapas aquí las podemos ver. En la etapa de acumulación vemos que abajo se está acumulando líquido por encima de la válvula piloto. Durante el desplazamiento, aquí durante la acumulación estamos presurizando el casing, la válvula está cerrada, se empieza la inyección, se desplaza el tapón y empieza a despresurizarse el casing. Llega el tapón a la superficie, ya lo desplazamos y el tapón está en vías de la línea de flujo del separador. Y hay una etapa que se llama venteo. Bueno, en todas estas etapas se sigue despresurizando, pero el venteo es algo indeseado, pero que puede suceder, que significa que ya el tapón ya ha llegado al separador y todavía estamos inyectando gas, no estamos haciendo nada. Esto no debe pasar. ¿Ok? Esto es un disco de continuo y esto es un disco de gas lift intermitente. Se dan cuenta que es completamente diferente su manera de operación. Esto lo digo porque a veces pasa que el pozo se diseñó como continuo, estaba operando como intermitente, entre comillas, o está en intermitente y se ve que está operando como continuo, pues un problema está mal. Tenemos que saber lo que tenemos que esperar del comportamiento. Esas son las discos de presiones en superficie. En detalle, lo que vamos a ver, el punto verde acá es cuando se abre la válvula. En el punto amarillo se cierra la válvula de fondo, al piloto. Aquí vemos que cuando se cierra empieza el proceso de acumulación, se presuriza el casing. Y aquí vemos cuando estás en el proceso de acumulación no hay producción en superficie, no vas a ver nada sino gas a baja presión. Y después cuando llega el tapón en superficie se ve una subida abrupta de la presión porque está pasando un tapón, después otra vez decae. ¿Ok? En fondo se ve algo como lo siguiente. No tenemos una presión de fondo constante ni se debe trabajar con eso. En fondo, la presión de fondo durante la acumulación es menor que la de yacimiento, pero cuando desplazamos podemos llegar a picos que están por encima de la presión de yacimiento. Si vemos lo que pasaría en la fluencia, veríamos algo como esto. Y de nuevo se llega otra vez. La presión del fondo va a estar oscilando y vamos a estar moviéndonos en la curva de afluencia todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo?
La completación típica que vamos a analizar es, tenemos una válvula en fondo, que por cierto es la piloto, no es un orificio, una válvula calibrada especial, que vamos a hablar porque es especial. Tenemos inyección de gas, ¿ok? Y estoy resaltando que es opcional un controlador en superficie. Aquí lo estoy poniendo, ¿eh? Eso es opcional. Y en el caso de gas lift intermitente, estamos inyectando gas. Entonces, el controlador es opcional en la línea de inyección de gas. Quiero esta aclaratoria. A veces ponemos un pistón, y hablaremos un poco de esto para reducir el desplazamiento. Esto se llama gas lift con pistón asistido por pistón. Entonces, de nuevo, el controlador en superficie en la línea de gas es opcional. Y tenemos que agregar un equipo en cabezal que se llama el lubricador, que es para poder agarrar este pistón. Este pistón se usa para bajar reducir las pérdidas de tapón en la tubería. ¿Ok? Hay otra cosa que no es lo que vamos a hablar hoy, pero tampoco relacionado a una que se llama el pistón convencional. En este caso no hay inyección de gas externo, no se está inyectando, no hay empacadura de fondo y el controlador en superficie es indispensable, es obligatorio tenerlo y está en la línea de flujo. ¿Ok? Esto es otra cosa. Hay algunos conceptos que aplican para esto, de lo que voy a explicar, y otros no. Pero el pistón normalmente es obligatorio. Esto generalmente se usa para pozos de gas que acumulan líquido, mientras que el intermitente normal son pozos de petróleo con una cierta relación gas. No necesariamente tienen que ser alta, pero son pozos de petróleo. Estos se aplican en pozos de gas. Aquí las relaciones gas-líquido son de 5.000 pies cúbicos por barril o más. Un pozo de gas que acumula un poquito de líquido. ¿Ok? Y en este no se pone empacadura de fondo, en el otro sí. Este tipo de pozos no lo podemos analizar con un pozo de, ¿cómo se llama? Con un programa de análisis nodal normal, porque la presión de fondo está cambiando todo el tiempo. Y utilizar una presión promedio va a ser bastante más problemático o sea, calcularlo es más complicado que hacerlo lo que hay que hacer. Entonces, esto no debemos hacerlo, sino que hay que estudiarlo apropiadamente para poder hacer todos los cálculos que necesitamos. ¿Okay? El modelo de influjo que vamos a utilizar, necesitamos usar Vogel. ¿Por qué Vogel? Porque normalmente estábamos hablando que eran pozos de gas lift continuo con una presión de yacimiento que ha bajado mucho y está tan baja que ya no podemos operar en continuo. ¿Cuál es el objetivo de un diseño de las intermitentes? Voy a escribir en esta lámina. Está escrito todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Entonces, esto hay que pensarlo bien y resalté en diferentes colores varias cosas que están en la definición, porque hay tantas cosas dichas y lo puse con diferentes colores que tengo que resaltar cada una de ellas. Entonces, primero, inyectar la tasa de gas apropiado en el punto conveniente, que es el más profundo posible. Eso es lo primero. Las condiciones del pozo y la presión disponible en la superficie para producir cíclicamente con un periodo adecuado con una eficiencia aceptable. Para que esto suceda, la válvula adecuada, que es una válvula piloto, debe abrir en el instante cuando la longitud de la columna acumulada es óptima y cierre justo después que el tapón esté en la línea de flujo. Y sea capaz de inyectar el caudal instantáneo de gas adecuado para que esto se logre. Y por supuesto, otra cosa que tenían que cumplir el diseño es que el pozo sea capaz de arrancar o descargar el fluido con la presión disponible.
Una observación importante, que la comunicación tubería-vestidor no asegura la inyección de manera adecuada o la tasa de gas requerida. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se hacen prácticas de gas limpio intermitente, se pone cualquier válvula o se abre un orificio, se abre un hueco, se abre una manga de circulación, se inyecta de cualquier manera intermitente y se piensa que con esto estamos trabajando, tenemos un pozo. Que tenga un comportamiento cíclico no significa que tenga el mejor comportamiento. ¿Ok? Tenga un comportamiento cíclico no te asegura que estás operando de manera razonable como debería estar de manera óptima. Entonces, de nuevo, inyectar la cantidad de gas apropiado lo más profundo posible, con la presión disponible y las condiciones del pozo para producir cíclicamente con un periodo adecuado, con eficiencia aceptable. Que la válvula abra cuando la longitud del tapón es óptima y cierre cuando ya el tapón está en la línea de flujo, que no se quede abierta, que haga que exista venteo. Eso no quiero. Y por supuesto que sea capaz de descargar, arrancar. Entonces, de nuevo, que es el diseño, dadas las condiciones del pozo, voy a decir dónde deberían estar los mandriles, caracterización de las válvulas de descarga y lo más importante, caracterización de la válvula operadora. ¿Cuál es la presión de apertura? ¿Cuál es la presión de cierre? ¿Cuál es la relación asiento-fuelle de esa válvula? Y el diámetro del orificio. Esta válvula fijará el tiempo de ciclo de la producción. Esto vamos a hablar con detalle. Entonces, a través de este diseño voy a ser capaz de inyectar con esta buena caracterización de la válvula operadora, voy a ser capaz de lograr el objetivo que mencioné en la lámina anterior. Entonces, tenemos que hacer un buen diseño de la válvula operadora y si hago eso bien y si las condiciones del pozo son buenas, no es necesario instalar un controlador para la inyección de gas. Hablaremos después de eso, es para ciertos casos muy particulares. En el lago de Maracaibo, la válvula de controladora no se usa, lo cual es bueno porque evitas el robo y es un elemento más de falla. En algunos pocos casos es necesario, pero de 1.500 pozos que había en el lago de Maracaibo con esto, habría 5 controladores en superficie, no había más. Consideraciones. Entonces, ¿qué consideraciones? La presión de inyección máxima posible, disponible, se da por las instalaciones de compresión. ¿Cuánto tengo disponible para arrancar? La profundidad de inyección debe considerar los fluidos de compresión y la forma de descargar. Se requiere una comunicación revestida tubería, pelencar de gas, pero el diseño debe garantizar los requisitos de caudal de gas y la estabilidad, o sea, la repetibilidad. Es decir, que un simple agujero de cualquier tamaño no funcionará como se desea. El equipo requerido de tamaño apropiado es muy importante. El punto de inyección debe ser lo más profundo posible. ¿Ok? El desplazamiento de mandriles, sencillamente, como todos los pozos de gas, si yo no pongo sino un solo punto de operación, entonces el punto operador va a estar muy superficial y no voy a poder operar. Entonces, inicialmente, cuando venimos a una completación, estamos llenos de líquido de completación hasta arriba y entonces tenemos un problema que no vamos a poder operar. Por eso se necesitan los mandriles de descarga. Hay dos maneras de hacerlo. Puedo hacerlo considerando que se llenó hasta arriba y otra modificación que es considerando la presión de yacimiento. Si la presión de yacimiento es muy baja, posiblemente los dos primeros mandriles superficiales no lo necesito y puedo poner un doble. Entonces, para cada mandril tengo que especificar su presión de apertura, su presión de... Lo que está aquí, la nomenclatura es importante. Esta es la presión de casing en la superficie para que abra la válvula 1, la presión de casing a nivel de la válvula para que abra la válvula 1, la presión de tubería en la válvula, la presión de tubería en la superficie, y así vamos. Y lo tengo que decir para cada uno de los mandriles. Ok, logrando el objetivo del diseño. La parte de acumulación. Que la válvula al instante cuando la longitud de la túnel acumulada es óptima. Y cerrar, estoy resaltando lo que vamos a hacer ahorita. Y cerrar justo después que el tapón
esta es la línea de flujo, cumple con la ecuación del R de la válvula y permite el paso del caudal instantáneo. Entonces, ahorita vamos a pensar que la válvula abra en el momento adecuado. Aquí, de manera de referencia, puse cómo es la función de acumulación de un tapón. Esta corresponde para un IP constante. En un webinar anterior lo pueden buscar en internet. Cuando calculaba desde el webinar de cálculos de IP para pozos de gas líquido intermitente, mencionaba la ecuación para el caso de Vogel, pero igualito la parte, más o menos el comportamiento es este. Es otra ecuación, pero se comporta bastante parecido. Y lo que vemos es que mucha gente piensa que el tiempo óptimo es cuando alcanza la columna máxima y no hay en otro momento. Pero dado este comportamiento, yo puedo calcular, voy a tener, como tengo la columna, yo sé a cada instante qué presión tengo en tubería. Si yo sé la presión en tubería para la apertura, que es lo que estoy resaltando aquí, en amarillo, la presión de tubería de apertura me va a permitir fijar una condición para la mecánica de la válvula. Entonces, sabiendo en qué instante, en qué tiempo tengo que inyectar, que es una de las cosas que se explica en detalle en el curso de gas líquido intermitente, dada esta dependencia, dada la columna de función del tiempo, yo voy a tomar esa información para saber, como una de las condiciones que voy a introducir para la válvula que vamos a ver en la siguiente lámina. Observen que la parte en tiempo está controlada por el IP, el diámetro de la tubería, la densidad del fluido. ¿Ok? Y hay unas constantes que faltan por ahí de 5.615 que falta por ahí, un detalle por ahí. Logrando los objetivos del diseño. Una vez que ya definí la presión de tubería para que abra, ahora tengo que ver cuándo la válvula va a abrir. Cuando uno escribe la ecuación de balance de la válvula, obtiene el R de la válvula. Este es el R teórico. El R de la válvula depende de la presión de casing a nivel de válvula para que abra, open, menos la presión de casing para la válvula de cierre, entre la presión de casing de la válvula para apertura, menos. Hay tres variables aquí. Presión de tubería en la apertura, que me lo dio la lámina anterior, me lo dice esto. Tengo que conocer el IP y otra cosa, y eso me dirá en qué momento de esta ecuación, ya yo sé cuál es la presión de tubería que quiero. La presión de casing para que abra la válvula viene dada por el espaciamiento de mandriles, que fue lo primero que mencioné. Eso me lo va a decir el espaciamiento de mandriles, el cual depende de la presión disponible para arrancar, que me la da la facilidad de superficie, y la posición del mandril en sí mismo. Y queda la presión de cierre. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde saco la presión de esta? Para calcular este R de desplazamiento tengo PCBO, que es la presión de apertura. De la acumulación de Newton tengo la presión de tubería en apertura, y ahora solo me falta la presión de cierre. ¿De dónde sale eso? La presión de cierre va a venir de hacer un balance de gas, porque yo quiero que la válvula cierre cuando el tapón está llegando arriba. Cuando uno impone esta condición, se van a dar cuenta, aquí puse, si ven con detenimiento, la densidad de punticos que estoy poniendo en el casing, aquí hay una alta densidad de punticos, aquí hay menos densidad de puntos. Lo que quiero hacer ver es que la presión decae, la presión de cierre, como está despresurizando, es más pequeña que la presión de apertura. Entonces, se despresuriza el casing. Este gas que está acumulado en el casing se mete en la tubería. Entonces, ya yo sé cuánto gas voy a requerir, si sé la velocidad del tapón, cuánto gas voy a requerir para poder levantar ese tapón a una velocidad dada para que pueda llegar a la superficie, y eso me da una condición sobre la presión de cierre. Entonces, si ya esto está en las ecuaciones que se escriben, se dan en el curso, entonces eso me va a permitir hacer un cálculo de la presión de cierre. Al tener la presión de cierre,
por el balance de gas, pues ya voy a tener completo, voy a tener la presión de apertura del espaciamiento de mandriles, la presión de tubería de la acumulación del tapón y voy a tener la presión de cierre por el balance de gas. Entonces ahora tengo un R teórico y ese es el R que voy a buscar de la válvula. Voy a buscar una válvula que tenga tal R. Pero todavía falta algo más. Esta cantidad de gas que yo metí en tubería, vamos a decir que son 5.000 pies cúbicos que metí en la tubería, lo metí en un tiempo determinado. Eso lo metí en el tiempo de ascenso. Vamos a decir que íbamos a 1.000 pies por minuto y vamos a decir que eran 1.000 pies por minuto y que estábamos a 5.000 pies, es decir que duré inyectando 5 minutos, que son 5.000 pies a 1.000 pies. La velocidad del tapón, 1.000 pies por minuto, duró subiendo como 5 minutos. La inyección es durante 5 minutos. Meter 5.000 pies cúbicos en 5 minutos es lo mismo que meter 1.000 pies cúbicos por minuto, pero hay 1.440 minutos en un día, o sea que hay que meter como 1.400.000 pies cúbicos. Esa es la cantidad de gas instantáneo que tenemos que inyectar. No toda válvula tiene esa capacidad. Si yo busco el R de una válvula, dado por esta ecuación que la calculé, busco el manual y busco una válvula estándar, me va a dar que ese R va a tener un diámetro de orificio posiblemente el R que nos va a estar dando, que va a estar con el orden de 0.05, algo así, 0.12 máximo, no creo que dé mucho más. Nos va a dar unos diámetros de orificio del orden de 1464 avos. Y cuando calculemos, no es posible pasar esa cantidad de gas teniendo esta presión de tubing aquí y esta de Casey. Entonces, nos vemos obligados a usar válvulas piloto. Las válvulas piloto tienen la característica de que tienen la sección que maneja el flujo de gas, es diferente, que maneja la mecánica de apertura y cierre, no es lo mismo que el diámetro a través del cual pasa el gas. Son válvulas hechas con este propósito, que puedan tener una gran cantidad de gas instantáneo, pero que tengan R's pequeños, porque las válvulas estándares, los R's pequeños tienen diámetros pequeños, entonces no nos sirve. Esto significa que tenemos que poner gran cantidad de gas. Si la cantidad de gas instantáneo es pequeña, la velocidad de ascenso es pequeña y se pierde gran cantidad de líquido. Es decir, si tenemos 1.000 pies originales de tapón, arriba me llegarán 100, porque la velocidad era muy baja. Si ponemos una válvula piloto de 1.000 pies que tenía originalmente, posiblemente arriba me lleguen 750, 800 pies. Entonces, esto es importante y por eso es que digo que esa es otra de las condiciones que tenía que cumplir el diseño, que levante una cierta producción con una eficiencia razonable. Cuando las eficiencias no son razonables, el pozo produce algo, pero produce muy poco de su potencial. ¿De acuerdo? Entonces, el diámetro del orificio, un espaciamiento de mandriles adecuado, solo asegura el punto de inyección más profundo. El siguiente paso es asegurar el orificio del asiento de una válvula que permita pasar la tasa requerida de gas en la producción objetiva. Un orificio sobredimensionado creará una inestabilidad. El LG intermitente se diseña para crear una inestabilidad cíclica. Por cierto, cuando ustedes están haciendo un diseño de LG continuo y ponen una válvula muy grande, se van a dar cuenta que cuando no operen van a tener una intermitencia. O sea, no va a estar redondito el disco, sino que va a estar intermitente. Porque se equivocaron allí. En un eje intermitente, la válvula piloto, que tiene unos orificios enormes de 48-64 avos para las válvulas de 1.5 pulgadas, para las válvulas de 1 pulgada de cuerpo, el diámetro de orificio es 32, pero es mucho más grande que lo que ofrece la válvula de gas lift continuo. ¿Ok? Un orificio subdimensionado no permitirá inyectar suficiente gas y el tapón del líquido dejará muy lento, lo que creará grandes escurrimientos, inclusive pérdida total. La ecuación de Tourné-Becquerel es comúnmente aceptada para calcular la tasa de gas a través de un orificio no estrangulado y completamente abierto.
Entonces, observen que esa cantidad de gas va a depender de la presión del reactivo a nivel de la válvula y la presión de la tubería a nivel de la válvula. Y esa presión de tubería, como les mostré al principio, cuando inyectan sube muchísimo, inclusive puede subir por encima de la presión de yacimiento. Entonces, como el diferencial de presión podría ser no muy grande al final, entonces los diámetros son bastante grandes para poder pasar esa cantidad enorme de gas. Consecuencia de un mal diseño: tiempo de acumulación inadecuado, eso significa pérdida de producción; venteo excesivo, es decir, una inyección excesiva de gas, estoy gastando gas, no es necesario; tengo resbalamiento excesivo, esto es pérdida de producción innecesariamente; presiones de calibraciones erróneas, eso se vuelve ineficiente porque ni el tiempo de apertura es el requerido, ni el tiempo de cierre, el momento de cierre no es el apropiado. Problema de operación, vas a tener problemas, no va a ciclar bien o va a ciclar de una manera muy rara. Dificultad de optimización. Una vez que ponen un mal diseño, es muy difícil optimizar eso. Sobre o funcionamiento de la cámara cuando están usando cámara de acumulación, chamber lift. La longitud de la cámara está asociada a la longitud del tapón acumulado. Si me equivoqué allí, es muchísimo más grave en cámaras de acumulación porque la cámara de acumulación, su longitud la lleva dos empacadoras. La empacadora normal que aísla el yacimiento lleva una empacadora superior que hace la cámara en la parte anular, y eso se hace a tiempo en el momento de la completación. Después, una vez que la fijaste, ya no puedes hacer más nada, ya se bajó la completación. En el caso de la válvula, tenemos la suerte de que si nos equivocamos con la válvula y hacemos un mejor diseño, bueno, ya no podemos cambiar el punto de inyección, ya la posición de manguera está fijo, pero podemos cambiar la válvula operadora, la válvula piloto la podemos cambiar y poner una válvula más adecuada. Cuando estamos haciendo un pozo intermitente, entonces aquí vemos cómo son, aquí tenemos el tiempo en el eje X aquí, este minuto, entonces aquí tenemos la acumulación del tapón, que era la curva que les mostraba. Otra curva es la curva de producción que hace un pico. El pico no está aquí en el momento de máximo columna. Y vemos qué pasa con el gas. Cuando los tiempos de acumulación son muy cortos, estoy inyectando mucha frecuencia, entonces también gasto, el consumo de gas es muy alto. Cuando el tiempo de acumulación es muy alto, no estoy inyectando casi al día. Entonces, cuando yo veo y transformo, cuando yo vengo y transformo y grafico gas inyectado versus producción, aquí es tiempo de acumulación, aquí es gas inyectado versus producción, entonces fíjense lo que pasa, esta zona de tiempo de acumulación muy largo son los de bajo consumo de gas. La zona de tiempo de acumulación pequeño es la zona de acumulación de alto consumo de gas. Como ya pasé mi pico de producción, entonces si inyecto muy poco, pierdo producción; si inyecto mucho, también la pierdo. ¿Ok? Entonces hay que saber cuál es y cuánto necesito inyectar. ¿Cuánto voy a inyectar? Entonces, bueno, ya vimos esta curva, vamos a ver qué pasa. El punto rojo, obviamente, es un pozo sobreinyectado, eso es muy fácil de darse cuenta. Después tengo el óptimo técnico. Es decir, si el gas no me cuesta nada, entonces lo pongo ahí, pero el gas sí cuesta, porque hay que pagar el costo de compresión, tener un compresor que usa gas como combustible o usa electricidad. Eso es energía. El gas no es gratuito. Si le pongo costo al gas, entonces tengo que inyectar un poquito menos, porque el gas que gasté aquí no compensa en la ganancia de producción. Estoy gastando, lo puedo usar en otro pozo. Después, si lo pongo a competir con otros pozos, mejor le bajo un poquito de gas, porque el gas que estaba consumiendo acá, a pesar que gané un poco de producción, utilizaba otros pozos, me daba más producción. Por eso se llama el óptimo global. Y obviamente el punto negro es que estoy subinyectado. Mi ventana operacional debería ser esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de optimizar,
estamos hablando matemáticamente maximizar una función F sujeto a condiciones. Entonces, ¿cuál es la función? Es el cargador de petróleo sin restricciones, no el gas no cuesta, tengo infinito gas, no me importa. O es que tengo maximizar producción y le pongo un costo de gas, o maximizar producción considerando la limitación de compresión y costos, o tengo que maximizar el valor presente neto que considera las ganancias y las pérdidas. Y considerando las limitaciones de la facilidad de compresión, no es el único pozo de campo, tengo un compresor para varios pozos y tengo que cumplir una cuota en el campo. Entonces, cuando hablamos de optimización, tenemos que saber qué es la palabra optimización. Muchas veces es muy mal usada. Quieren decir, por optimizar, que el pozo no tiene un problema no tiene un problema operativo, pero no está lejos de generar lo máximo que se puede. Además, esta es la curva del pozo con la completación actual. A lo mejor, si yo hago un mejor diseño, una válvula piloto mejor diseñada, con mejores, como lo expliqué actualmente, entonces la curva diseñada para otro diseño es mejor. Entonces, fíjense, esta curva, un diseño mejorado, puede producir más petróleo con menos gas. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando tenemos un equipo instalado, lo único que podemos es hacer un cambio en la inyección de gas, pero tenemos que ver si hay otro diseño que puede producir más que este con menos gas. Hay diseños peores que producen menos que el azul, que la línea azul, con más gas. O sea, tenemos que saber cuando hacemos un diseño si eso es realmente lo que puede hacerse mejor, el que tiene mejor curva de comportamiento. Observen que un diseño mejorado podría estar, el diseño mejorado, si está mal operado, si está subinyectado, produce menos que el diseño azul optimizado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de que tenemos el mejor diseño en el pozo. Problema de diseño ineficiente. ¿Cuáles son las acciones comunes, erróneas, cuando tengo un diseño ineficiente? Estoy poniendo paños de agua tibia para mejorar la fiebre, ¿no? Instalar un controlador de superficie innecesario en todos los pozos. Como no supe hacer el diseño de la válvula operadora bien, y no entiendo bien entonces lo arreglo con un controlador. Es una inversión adicional porque tengo que poner el controlador. Y igual cuando tiene el controlador, tiene el problema de que tiene que poner el tiempo de ciclo que es y el tiempo de inyección que es. Sin embargo, el controlador no resuelve el problema de que si pusiste un orificio muy pequeñito abajo, la entrada de gas dentro de la tubería no puede ser muy alta. Igual el tapón no asciende a alta velocidad, igual tienes un rebalamiento. Esto se hace por desconocimiento de la manera como operan estos pozos. Y por cierto, es una práctica bastante común. ¿Ok? La gente piensa que con eso resolvió el problema. Y es el paño de agua caliente más frecuente y se ve en muchas partes mundialmente. Inclusive lo he visto aquí bastante en los Estados Unidos, que tratan de arreglar todo con un controlador sin entender lo que está pasando en el pozo. Instalar un pistón innecesario en todos los pozos. Como el resbalamiento es alto, entonces le pongo un pistón, pero no se analizó la causa por la cual el resbalamiento es alto. Posiblemente lo primero que tenía que pensar era si está entrando suficiente gas en la tubería y no se verificó el diámetro del orificio. Entonces estoy haciendo un gasto porque tengo que poner el pistón, implica un resorte arriba, implica arriba un lubricador para el pistón, instalar válvulas inadecuadas o completaciones híbridas. Esto es muy típico, ¿no? Que como no entiendo, entonces pongo una completación donde no hay empacadura de fondo y pongo un controlador arriba y creo que con eso voy a resolver el problema, pero eso tiene graves problemas porque cuando vemos esa completación, la velocidad, la presión original, o sea, se tiene que inyectar gas
el gas va a presurizar el anular poco a poco y la entrada de gas a la tubería no va a ser a alta velocidad, sino va a ser paulatina porque el casing estaba despresurizado. O otra que vi una vez que ponían una manga de circulación abierta con un controlador arriba. Otra que vi fue que hicieron un tubing punch, porque no tenían, era un pozo continuo que no tenía mandriles, hacen un tubing punch y pongo un controlador arriba. Hay muchas de estas cosas híbridas para tratar de resolver un problema. Inyectar cantidades innecesarias de gas. Sobre inyecto de gas, esta es otra práctica común. Piensan que a mayor cantidad de gas siempre va a tener mayor producción y ya sabemos por las curvas que presenté que esto no es así. Tener producción por mal uso de equipos disponibles en superficie y en fondo. No estoy utilizando la presión disponible del compresor. No estoy instalando la válvula en el donde debe ser, en el mandril que es, o estoy poniendo mandriles de descarga que no necesitaba. Eso me baja la presión disponible para operar, etcétera, etcétera. Conclusiones y recomendaciones. El primero, un diseño apropiado de gas liquefactante debe cumplir las siguientes condiciones: inyectar en el punto más profundo, producir cíclicamente con un periodo adecuado, tener eficiencia aceptable, inyectar, ahí me refiero al resbalamiento, ¿okay? Lo que pasa es que tiene un resbalamiento aceptable, inyectar la cantidad adecuada de gas instantáneo, poder descargar el fluido del revestidor con la presión disponible que hay, evitar el uso de controladores de superficie si es posible, evitar el uso de pistón si es posible y conveniente. Un diseño de gas intermitente debe cumplir todas las condiciones anteriores para asegurar una producción máxima con un mínimo de gas inyección, aprovechando el estado mecánico del pozo y la presión disponible en superficie, lo cual permite operar el pozo sin problema y realizar una posterior optimización del mismo. No puedo optimizar un pozo que tenga problemas. Un carro de Fórmula 1 antes de una carrera no puede arrancar en la parrilla con un caucho, una llanta desinflada. Primero arregla la llanta y después pone el carro a punto y lo optimiza y le arregla los alerones y todo eso, pero primero le arreglan la llanta. No puede, un pozo que tiene un problema operativo no lo puede optimizar. Primero resuelve el problema y después lo optimiza. Algunas pocas veces es necesario instalar controladores de superficie y pistón dadas las condiciones del pozo. El principio de operación de DLAG intermitente es muy diferente al de DLAG continuo, por lo tanto se requiere tener la pericia y conocimiento necesario para diseñar, simular, cotejar, monitorear y optimizar este tipo de pozos. Antes de dar modificaciones y computaciones de ALGI, primero debe entenderse el funcionamiento de las ecuaciones que convienen al diseño estándar para evitar prácticas contraproducentes. Bueno, esto es todo. Gracias por su tiempo. Si tenemos preguntas, pues estoy aquí para aclarar. Muchas gracias, Sergio, por tu explicación. Particularmente me llamó mucho la atención la gráfica donde estaban los distintos puntos óptimos, ¿no? Sí. Sí, estuvo bien interesante. Y la gráfica roja con el nuevo diseño. Ah, no, también. Sobre eso. Esa más. Mira, tengo por acá una pregunta de Argenis. Él pregunta, en el sistema GasLift, ¿cuál es la relación o diferencia entre el IPR y el IP? El IP es la pendiente, eso tendrías que tomar un curso de Noval, pero todavía donde se explica claramente. El IPR es la curva de afluencia completa. El IP es la pendiente, cuando tiene una, en el caso de Vogel, es la pendiente, para atrás. Te recomiendo tomar el curso de Noval que yo doy. Sí, aquí le voy a buscar la información. ¿Dónde está? El IPR es toda la curva. Inflow Performance Relationship, es la curva completa. Y el IP es la pendiente, la tangente en este punto. Bueno, el inverso de la tangente, con signo cambiado. ¿Ok? Eso es lo que es el IP. Entonces no es lo mismo. Y es un curso de nodal que necesitas de la parte de afluencia. Excelente. Te vamos a enviar acá, Argenis, unos enlaces donde puedes ver información del curso de nodal. Incluso actualmente tenemos la alternativa de que puedas ver el primer capítulo del curso completamente gratuito y a partir de allí puedes tomar todo el curso online.
Aquí lo tienes. Ahí van a tener 2 cursos disponibles, uno de gas lift y uno de el de análisis De NOR Gas que mencioné. Gas Lift Continuo, Continuo. es correcto. Está Bueno, en inglés, tiene subtítulos en español. exactamente. Que, por cierto, de que hay que actualizarlo, revisarlo, pero sí están allí. Exacto. Tengo otra pregunta por acá y luego sigo con los comentarios que están colocando ahorita en el chat. Pregunta Liz, dice, Chamber Lift no tiene la misma eficiencia cuando lo aplico. Esa fue su pregunta con respecto al chamber. Ya va. Lo que pasa es que la palabra eficiencia o optimización la usan indistintamente. No voy a usar la palabra eficiencia. Chamber Lift lo que hace es, utiliza para pozos que tienen una presión de yacimiento extremadamente baja. Estamos hablando de 400 libras, 300 libras, pero tiene un índice de productividad bastante bueno. El índice de productividad tiene que ver con el llenado rápido. Vamos a ver, ya te lo muestro aquí. Vamos a buscar aquí la ecuación. Estaba en esta, estaba más abajo. Aquí. El IP controla el tiempo de llenado, pero no la altura. La altura de la columna controla la presión de yacimiento. Entonces, cuando tienes un IP alto, llenas muy rápido. Pero el diámetro de la tubería es contraproducente. A mayor diámetro de tubería llena más lento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando tú tienes un buen IP, que llenas muy rápido una tubería de 3,5 y tienes una presión de yacimiento muy baja, no puedes llegar muy alto, pero llenas volúmenes rápido. Entonces, lo que hace es que aprovecha eso y lo que va a hacer es llenar, anular y tubería al mismo tiempo, porque el IP te lo permite. Si tú usas un chamber lift en una zona que tiene un IP muy bajo, 0.1, te va a dar igual de más o menos lo mismo que por tubería. Si tienes un IP muy bueno y muy baja presión de tubería, de yacimiento, el chamber lift te va a generar producciones más altas que un intermitente normal. La eficiencia tiene que ver con del volumen original que saqué, cuánto desplacé. Entonces no tiene que ver con eficiencia, sino con llenado. Por eso es que hago la aclaratoria. La palabra eficiencia de optimización, como consejo general, yo le diría que no la usen porque genera confusiones. Sean más precisos hablando, porque la palabra optimización, y por eso le escribí aquí abajo, fíjense que aquí la palabra optimización puede significar muchas cosas. ¿Quién maximiza qué condiciones? ¿Está maximizando VPN, producción? ¿Está considerando costos o no? Entonces la palabra optimización es muy mal utilizada. Probablemente la eficiencia también. Hay mucha eficiencia, entonces hay que tener cuidado. Está hablando de la eficiencia completa económica del gas lift. Está hablando del resbalamiento, que es otra eficiencia. Con más precisión. Muy bien. ¿Qué otra pregunta hay por allí? Ok, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Ok, continuamos. Pregunta Armando Cabrera, una vez que el yacimiento declinó, aún así usando gas lift continuo, la idea sería pasar a intermitente. Absolutamente es así. Uno de los problemas es, llega un momento, llega un momento donde, ¿dónde está la curva de afluencia? Aquí no lo mencioné porque eso se da en el curso de intermitente. ¿Cuándo cambias? El problema, yo no lo puse aquí, pero el problema es que esta presión es tan baja que por más gas lift que continuo le pongas, no puedes llegar a la presión de fondo que logras. No puede estar por debajo del yacimiento, o si llega, está cortando por aquí arribita y tiene problemas. Entonces, no está haciendo mucho, ya no da para más el sistema. Y eso fue porque no hiciste mantenimiento de presión del yacimiento. Hay sitios, por ejemplo, en el Oriente Medio, en Abu Dhabi, ellos inyectan agua al yacimiento desde muy temprano. Entonces, esos yacimientos, cuando tú ves la historia de presión de yacimiento, nunca declinaron. Y entonces lo que pasa ahí es que eventualmente llega un petróleo muy liviano a pedir 35, 42, entonces muy liviano, y de repente llega el corte de agua y deja de fluir naturalmente, pero es por el peso excesivo del agua y puede operar en gas lift continuo.
Pero en esos yacimientos jamás va a operar en gas libre intermitente porque la presión de yacimiento nunca declinó. Mientras que en el lago Maracaibo nunca se hizo recuperación secundaria, entonces la presión del yacimiento decayó. Y de hecho, como no inyectaron agua, hay bastante subsidencia en la superficie y bajó el nivel de la superficie de la tierra de arriba, bajó porque no inyectaste nada. Eso no va a pasar en Abu Dhabi. Entonces, como bajó la presión, no hay manera de que en continuo pueda bajar por debajo de la presión de yacimiento. Y si lo hace, estás por acá y entonces estás sacando el 10% de la producción del pozo con una enorme cantidad de gas. Cuando lo cambias a método intermitente, entonces te vas a dar cuenta que vas a producir mucho más con menos gas. Esos son los candidatos ideales. Pero tienes que darte cuenta si ya estás llegando a esa condición de yacimiento. ¿Okay? Ok, comenta por aquí Jorge Zaire. En Perú intentamos instalar válvulas piloto, sin embargo tuvimos problemas en su instalación en los mandril de bolsillo. ¿Se ha tenido este problema en otras locaciones y cómo se solucionó? No, nosotros en el lago Maracaibo, la instalación, o sea, no hay manera, o sea, es la misma operación, no tuvimos problemas de eso. Entonces, no, para nada. Que revise a lo mejor con los packers que le pusieron de sello estaban muy grandes, pero no debería tener problemas. O sea, no hay manera. En Maracaibo se pasa así de sencillo, no hay. Verifique si el mandril es compatible con la válvula que está bajando, pero no debería tener problemas. Nunca escuché un problema de eso en Maracaibo. Vamos a ver si alguien vio problemas de eso. Dígame, ¿qué más preguntas hay por ahí? Un momento. ¿Me oyes? Sí. Ok. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho perfectamente. Yo te escucho. Ok. Pregunta por aquí. Dame un segundo, es que no. Un momento. La siguiente pregunta, Walter Urbina, ¿cómo se podría minimizar el impacto de un pozo de gas lift intermitente en una red de gas lift continuo? Me refiero a la presión de la red de inyección. A la red de inyección, cuando se despresuriza, que le voy a preguntar algo a él y después le puedo responder. ¿Tienes controladores? ¿Está usando controladores? Ponle el micrófono que tiene para saber si está usando controlador de superficie o no. Ok, vamos a ver. A Walter, si estás acá, puedes habilitar tu micrófono. Igual se lo voy a habilitar yo por aquí. Sin controladores. No, pero es que cuando no tienes controladores, la inyección en superficie es continua. O sea, una de las cosas que es Sin interesante, controladores, contestó sin Walter. controladores, mira, cuando te dice que sin controladores es raro, porque cuando uno hace el diseño, en el lago Maracaibo, la inyección aquí es continua. Ok, entonces tú vas a ver que allí, tú vas a ver que está inyectando aproximadamente, bueno, no es que es continua todo el tiempo, sino que la pones, por ejemplo, en 300.000, la inyección al día la pones en 300.000. Entonces tú vas a ver que va a variar de 250.000 a 350.000 o de 280 a 320. Cambia, pero no cambia mucho. No es que cambia de 0 a 1.000.000, no, es una fluctuación pequeña porque el truco está, que es lo que veíamos en el primer, en esto, que
la presión de casing va subiendo poco a poco. En 20 minutos posiblemente subiste 50 libras la presión de casing. ¿Ok? No hacer más de eso si lo haces bien. ¿Ok? Y dependiendo va a depender del tamaño del casing, de muchas cosas. No sé cómo diseñaste, pero no deberías ver mucho. Si te mostras el disco de inyección de gas, se ve que sube y baja, pero no mucho, porque no es tanto lo que... Y cuando baja acá, la presión de casing empieza a subir un poquito, pero no es tanto, no es... Cuando tienes un controlador, sí lo vas a ver de verdad. Porque ¿qué controlador hace a nivel de superficie, inyecta de repente mucho? Pero no sé qué te está pasando en el diseño, nosotros no veíamos ese problema. Donde sí se ve el problema es en la red de recolección, en el separador de fondo, en el separador de superficie, en el separador general, sí en la presión del tapón, eso sí es inevitable, porque llega un taponazo de repentino, pero es que tienes que vivir con eso. El pozo intermitente es un pozo muy traicionero, porque generalmente dice, no, un pozo de 200 barriles al día, 150. Pero tú cuando calculas el caudal instantáneo, agarra el siguiente ejercicio, lo hacen, con una tubería de 3,5, calcula el área, y pones un líquido viajando a 1000 pies por minuto, lleva 1000 pies por minuto a pies por segundo, o pies por día, y multiplica por área de la conversión y llévalo a barriles por día. Y te das cuenta que durante 30 segundos o un minuto tienes un pozo de 12,000 barriles. Entonces es como si pusiera agregadas al separador general, va a agregar de repente un pozo de 12,000 barriles a la estación durante 30 segundos. Bueno, eso sí es verdad que no puede hacer mucho. Ese es el precio que estás pagando por no haber inyectado al yacimiento, porque si hubieras inyectado al yacimiento, no hubieras llegado nunca a gas lift intermitente. El problema aquí es que esta es la consecuencia de una recuperación primaria de agotamiento sin inyección de nada al yacimiento. Y ese es el precio. Sí. No puede hacer mucho. Podría poner un slot catcher a la entrada, pero te va a salir muy caro y no creo que lo vaya a pagar. Pero lo otro que puede hacer un slot catcher antes de llegar al manifold. Ok, bueno. Un slot catcher por cada pozo tendría que tenerlo. Sí, bueno, creo que con eso le respondiste su siguiente pregunta, que era qué hay de la presión en los manifold con la llegada del tapón. Es que la leí cuando la escribí. Con razón. Y pregunta Armando Cabrera, ¿en bombeo intermitente es más fácil que se pueda ahogar el pozo cuando se para el compresor de gas y hasta que se pueda arrancar de nuevo? Ya va, pero es que le pido que pone el micrófono porque no le entiendo las expresiones. Ok. Bombeo intermitente significa gas lift intermitente, porque es que hay un método que se llama bombeo con cámara de gas, que es un intermitente muy particular. Entonces yo no sé, creo que él es de México y usan bombeo neumático para esto. Entonces quiero estar seguro de que estamos hablando de lo mismo. Entonces, para gas lift intermitente, que el siguiente parte, tampoco entiendo la nomenclatura que usa. Vamos a ver si entiendo. Para gas lift intermitente, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, dame un momento. Es que estaba tratando de habilitarle el micrófono a Armando. Ajá, dice que es gas lift intermitente. Entonces te repito la pregunta. En bombeo intermitente o gas lift intermitente, ¿es más fácil que se pueda ahogar el pozo? ¿Cuándo se para el compresor? Cuando se para el compresor de gas. Se puede ahogar, no entiendo qué significa, qué quiere decir con que se pueda. Dile que prenda el micrófono porque no entiendo lo que quiere decir con ahogar el pozo, porque creo que está usando términos para gas lift continuo que no aplican. Ajá. ¿Qué quieres decir con ahogar el pozo? Ok, Armando, si puedes habilitar tu micrófono sería fantástico. Buenos días, ingeniero Sergio, saludos desde Bolivia. Ajá, bueno, acá ahogar el pozo le llamamos cuando empieza a invadir la formación, el
hidrocarburo de la formación y la columna se hace más pesada, así que, como usted decía, arrancar nos cuesta más arrancar el pozo. Ya entendí lo que quieren decir. O sea, mira, primero recuerda el contexto. El contexto es, si lo estás usando bien, porque a veces pasa que agarra un pozo de continuo que no era candidato intermitente, de transformar en intermitente porque tenía poca producción. Ese es un criterio de transformarlo que no es muy bueno. Ahí lo que tienes que estudiar bien es el continuo, a ver si es que está mal diseñado el continuo. Pero vamos a suponer que tu presión de yacimiento se hizo muy baja, ¿ok? Entonces, el gas lift intermitente, una de las cosas que te recomiendo agarrar el curso porque no lo vas a entender tan fácil con la gráfica. Lo que está buscando es que la presión de fondo, si la presión de yacimiento era 400, la presión de fondo va a estar entre 200, en la etapa de acumulación, entre 200 y 300, o de 350 a 300. O sea, puede estar muy, muy bajo. Entonces, no va a tener una invasión durante la etapa de acumulación. Cuando inyectas, sí puedes. Fíjate que aquí dice la presión de nacimiento, llega, este es el momento de la inyección, pasa esto durante un minuto. Durante la inyección puede ser que la presión de fondo exceda la presión de yacimiento. Por esta, cuando eso pasa, es raro que pase, puede pasar, se recomienda que tú pongas una válvula check por debajo de la válvula operadora, del punto de inyección, para que cuando llegue el pico, no, esa alta presión no haga que el yacimiento reciba fluido de ninguna parte, no va a pasar. Eso es si llega a suceder eso. Hay que ver dónde está la presión de yacimiento. Si la presión de yacimiento es más alta que el pico, vamos a modificar esto de acá. Si esta presión de yacimiento, no sé si puedo agarrarla. Si esta presión de yacimiento está por acá, entonces no necesita la válvula, no necesita una válvula check por debajo de la válvula operadora. Si está como estaba, entonces ahí sí, porque cuando, pero eso es durante el momento de inyección. Esto vamos a decir que son 30 minutos por debajo de la presión de yacimiento y 5 minutos por encima, si acaso. Y esto llega a suceder, ¿ok? Por eso es que una de las cosas que se recomienda es tomar registro de fondo fluyente o registro con el comité para saber de qué tamaño llegó a ser la presión durante el proceso de levantamiento. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Walter Urbina pregunta, ¿podrías dar valores típicos de tasa de inyección para pozos de 3.5 pulgadas, por favor? Me niego, porque eso sería, me niego a enseñar algo mal. Sí. ¿Ok? No la hay. Porque va a depender de la profundidad de inyección, va a depender del tiempo de ciclo, va a depender. No, me niego. Eso sería crearte un mal hábito y yo no hago eso. Perfecto. Por esa razón no se puede. Sería enseñarte algo malo. Hay por allí unas tablas, pero imagínate, lo máximo que te pueden decir por ahí es cantidad de gas por ciclo por miles de pies. Eso lo hicimos en un laboratorio a escala real, eso se enseña en el curso, de un indicador, pero es lo que existe por ahí son tablas de pies cúbicos estándar por ciclo por miles de pies de profundidad. Es decir, que dependiendo de la profundidad y el número de ciclos por día, va a cambiar ese número. Pero como no sabes el número de ciclos por día, pues no sabes qué. Y va a depender del API del crudo. No es lo mismo el resbalamiento de una API 14, que es muy viscoso, que se pega a las paredes, que el resbalamiento de una API 30. Entonces, lo que me está pidiendo no es una buena recomendación. Además, que si tienes mal diseñada la válvula operadora, no te va a servir para nada. Esos números asumen que la válvula estaba bien diseñada. Entonces no te sirve de nada, o sea, no va a funcionar.
Claro, deberías pasar primero por un proceso de diagnóstico y ver cómo está. No, tiene que pasar primero por un proceso de entender bien el gas lift intermitente para poder hacer eso. Digamos, con estos webinars que doy, ustedes se dan cuenta de todas las cosas que creen que están bien y que yo hacía, y entonces te das cuenta de todas las cosas las oportunidades que tengo para mejorar. Y ese es el objetivo, que se den cuenta que hay cosas por mejorar, pero no son fáciles de mejorar si no se tiene un buen entrenamiento, que creo era la conclusión última por aquí era la última conclusión lo dice clarito en la conclusión. Y es esta que está aquí. El principio de operación es muy diferente, por lo tanto se requiere tener la pericia, el conocimiento necesario para diseñar, simular, cotejar o machar, monitorear y optimizar este tipo de cosas. Tratar de ponerle parches con Meissen, o sea, no hay nada peor que una regla de dedo que más o menos para hacer las cosas fáciles. No tratemos de sobresimplificar las cosas, tampoco de ponerle una complejidad innecesaria, pero cuando le pones la sobresimplifica, ni entiende ni hace ni tiene buenos resultados, entonces no lo hagas. Muchas ¿Okay? Gracias, Sergio. Sí, no veo en este momento más preguntas en el chat, pero de todo lo que comentas rescato algo importante, y es que a través de estos espacios en cierta forma, nos ayuda a identificar quizás cosas que ignorábamos, que no estábamos conscientes, que no estamos manejando, pero una vez que lo vemos y una vez que nos estamos dando cuenta, eso abre la Ese es el puerta. primer paso. Ese es el primer paso. Exactamente. Y eso abre la puerta al cambio y al crecimiento. El primer paso, por ejemplo, hablando de cosas, de la gente que se pone en forma, que perdió peso, de darse cuenta, de reconocer que tiene peso más. No puede empezar una dieta si no reconoce que tiene, no te das cuenta que tiene un problema, o tiene un problema de salud, entonces te hace ejercicio. El primer problema es darse cuenta de la situación, ese es el paso cero. Sí, y ahí tienes la oportunidad del crecimiento, tomas la decisión y puedes entonces pasar al crecimiento. Mira, comenta Walter, tengo 2 comentarios más acá, dice Walter, dice, ok, entendido, en su experiencia, ¿cuál es el mejor API para gas lift intermitente? Obviamente, entre más ligero, es mejor porque el resbalamiento es más pequeño, se queda menos pegado. Entonces, entre más pequeño es mejor, pero tú vives con lo que tienes, ¿ok? Y de nuevo, a veces llevaste al sistema a condiciones. Entonces, la pregunta sería, si la presión de yacimiento me bajó mucho y no puedo seguir usando gas lift continuo, y tengo una API, un fluido muy viscoso, el problema no es tanto peso. Vamos a estar claros, el problema es viscosidad, porque a lo mejor tienes una API, por ejemplo, en Boscan, tiene una API 12, pero está a 8000 pies y la temperatura del yacimiento es alta, entonces la viscosidad es baja. El problema es viscosidad, no es API. Sí, de hecho, corrijo algo, ¿no? Su pregunta era, ¿cuál es el menor API para gas lift intermitente? Yo leí mejor. Pero... Entonces, va a depender mucho de la viscosidad, más que de otra cosa. ¿Ok? Entonces, el detalle es por qué terminamos en gas lift intermitente, porque se te agotó la presión de nacimiento, ya no puedes operar en continuo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no pongo una bomba? Pues podría haber puesto si tienes un API bajo, deberías tener una bomba de progresiva o una bomba ¿cómo se llama? De balancín, un socket rod balancín. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no lo estás poniendo? Pues generalmente, cuando tienes, fíjate el contexto, baja presión de nacimiento. Entonces ya por ahí sabes que si la presión de nacimiento es baja, la presión del fondo fluyente va a ser más baja todavía. Si tienes 400 de presión de nacimiento, la presión de fondo va a ser 200. Y cuando tienes baja presión de fondo fluyente, si ves el webinar que anda a verlo de las curvas EIPR, te vas a dar cuenta que cuando tienes baja presión de fondo, aunque tengas una relación gas-petróleo relativamente baja, tienes mucho gas libre. Entonces no puedes operar en bombeo tampoco. Entonces el problema es un problema de contexto y que tienes que lidiar con el pozo.
Ahora, si tú tienes baja presión de yacimiento, un API bajo, altas viscosidades, pero no tienes gas, hay yacimientos de pesado que no tienen nada, o sea, tú puedes, te das cuenta que la RGP es 10, cosas así, y tiene 90% de agua, entonces ahí debería tener una bomba, más que un gas lift, porque además no tiene ni gas, ni siquiera tienes el gas para comprimirlo y inyectar. Entonces es el contexto. A veces no es que es el mejor método, sino el menos malo. No es que sea perfecto, pero es que las otras opciones son mucho peores. Entonces tienes que vivir con ello. Entonces, ideal que sea de baja viscosidad. Yo diría que menos de 50 centipoides, menos 100 centipoides. Yo he visto intermitentes en crudos pesados. En Bachaquerolago, en la Piedra 15. La temperatura de yacimiento era como 5.000 pies, 5, era como 150 grados, algo así, 140, 150. Entonces, la viscosidad, y operaban en gas lift intermitente muchas cosas. No podían poner bombas porque la reacción gas-petróleo ahí era como de 1000 y la presión de yacimiento era 400, la de fondo 500, la de fondo era menos. Entonces, si ves, mira primero el curso del webinar de las curvas EIPR y vas a entender lo que te estoy diciendo. ¿Ok? Allí justamente en el chat les acabo de compartir el enlace de ese webinar que estás mencionando, el de las curvas EIPR. Igual les compartí más arriba el del cálculo de IP para pozos de gas lift intermitente. Y bueno, cerramos el día de hoy. Aquí hay un comentario de Science. Dice, una vez que se alcanzan niveles altos de relación agua-petróleo, ¿sería recomendable usar una bomba electrosumergible y parar el gas lift? La remito al curso del EIPR. No sé cuánto te va a dar tu porcentaje de gas libre. No lo sé. Y no sé si tienes gas disponible. No, de ese pozo no va a tener gas, pero no sé si va a tener gas disponible en el campo. Ok. Y además tengo que saber si el LAG intermitente está usándose apropiadamente, si realmente es buen candidato. O sea, pero si estamos en un contexto correcto, vas a tener baja presión de yacimiento, deberías tener cierta cantidad de gas, y entonces normalmente tienes baja presión de yacimiento y tienes un IP relativamente bajo, entonces supongo que tienes un IP de 1, que ya es alto, vamos a decir, vamos a poner 0.5, que es típico en estas zonas de que yo vi. 0.5 con una IP, con una presión de yacimiento de 400, te da una OF, el lineal te da como 200 barriles, pero el de Boeing te da como 120. Se irá a pagar una completación, un workover, para, suponte que en el intermitente estaba sacando 50 barriles. Va a pasar un workover para pasar a electrosumergible y producir 60 barriles. Por 10 barriles va a hacer un workover y meter una instalación de $300,000 que no lo veo muy prospectivo. Posiblemente otro tipo de bombeo, sí, pero difícilmente veo ese. Siempre piensen en la parte económica de esto y el contexto. Por eso es que es tan importante ese curso de NOAD para que te des cuenta cuánto puedes sacar de tu yacimiento antes de empezar cualquier cosa y cualquier método de levantamiento. Por eso se recomienda el curso NOAD por encima de cualquier curso de levantamiento, porque estés claro qué es lo que te puede aportar el yacimiento. Una vez que tengas claro eso, entonces empiezas a pensar los sistemas de levantamiento. Así es. A veces el IP es un problema de que hay dar una información, entonces atacan el problema que no es. A veces el problema no era ni daño ni presión, sino que tenían permeabilidad baja y eso es. Y lo que tenían era un sistema mal seleccionado. Yo he visto mucho. Por eso hay que entender bien la razón de que estás en un sistema y para dónde vas. Listo. Bueno, Sergio, te damos nuevamente las gracias por todas esas excelentes explicaciones y que ayudan definitivamente al darnos cuenta, ¿no? Y a esa toma de conciencia en las áreas y las oportunidades de mejoras que tenemos.
Los Hay invitamos a bastante. que, sí, los invitamos a que vean la academia. Nosotros tenemos una academia online en donde tenemos disponible el curso de análisis nodal y pueden tomar allí el primer capítulo de forma gratuita, si así lo desean. Así que los invitamos a que puedan aprovechar Además de las esa. master, además de las masterclass que habrán y todo eso. Sí, y vienen Pero unas masterclass de distintos temas ya donde se va a profundizar en algunos de estos tópicos, así como también cursos que se van a hacer online, que bueno, ya les vamos a estar colocando la fecha. Uno de ellos es el de gas lift intermitente.